Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo conseguir tu primer millón en la bolsa de valores. Y vamos a hacer varios ejercicios. Básicamente lo que tenemos aquí es una calculadora que de hecho la provee el gobierno de Estados Unidos. Es una página, es investor.gov. Les dejo el link en la descripción por si quieren utilizarla. Y básicamente lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir jugando con las variables y ver cuánto podemos obtener o cuánto podemos acumular de riqueza en periodos de distintos años, ¿no? O sea, vamos a ver 10 años, 20 años y 40 años. Lo más interesante de esto es ver cómo o la importancia, resaltar la importancia de dos cosas. Uno, el interés compuesto, que en palabras sencillas significa que tus intereses empiezan a generar más intereses o que tus ganancias empiezan a generar más ganancias, con otras palabras. Y dos, la importancia del tiempo en el mercado, ¿no? Que por eso siempre, si escuchan a varias personas, lo primero que le dicen es, mientras más rápido puedas empezar, mejor. Aunque sean pocas las contribuciones que puedas hacer, no importa, porque el tiempo en el mercado es mucho más importante que el retorno. Ahorita vamos a verlo, sumamente interesante, ¿no? Pero bueno, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal, le den like, suscríbanse y déjenme en los comentarios si tienen alguna duda. Vamos a comenzar. En este ejercicio quiero que sea un poco realista en base a lo que he observado de la gente y de las personas. Vamos a hablar de una clase media, ¿no? Y algo que pudieran hacer sin ningún problema. El primer paso nos dice de cuánto va a ser nuestra inversión inicial, ¿no? Entonces vamos a empezar con una inversión inicial no tan grande, realmente bastante pequeña, este, para ver que aunque no tengamos tanto capital, podemos generar bastantes rendimientos, ¿no? Vamos a empezar con un capital de 50,000 pesos, como pueden observar. Después de eso, sigue la contribución mensual, ¿ok? Es el paso 2, definir la contribución mensual y el tiempo que vamos a estar en el mercado, ¿ok? En la contribución mensual estamos poniendo una contribución mensual de 5,000 pesos, que creo que es accesible para la clase media, repito. Obviamente depende de bastantes cosas y de qué tantos, más que nada de qué tantos gastos tienen, ¿no? Porque pues si tienes bastantes gastos, pues a lo mejor es un poco más complicado, pero creo que es algo realista, ¿no? Y en el tiempo vamos a dejarle en 10 años en este ejercicio inicial, luego vamos a ver cómo cambia con los 20 y los 40 años para enfatizar la importancia del tiempo en el mercado, ¿no? Vamos a poner, el tercer paso es definir un interest rate. Básicamente es el porcentaje que vamos a ganar año con año, ¿no? Estamos poniendo un 15% porque considero que es una ganancia realista, ¿no? En un 15% estamos hablando de que cada 5 años duplicamos nuestra inversión. Pero además de eso, nosotros tenemos la ventaja de que, por ejemplo, los mercados en Estados Unidos en los últimos 15, 20 años han retornado alrededor del 10% anual. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos la ventaja de que también existe una depreciación del peso, que ha estado entre un 2, 3 hasta 4% anual. ¿Qué significa esto? Que, digo, aunque se mata con la inflación, pero bueno, nuestro retorno real, si la bolsa de Estados Unidos crece un 10% y el precio se deprecia un 4%, vamos a tener un rendimiento de un 14%, ¿no? Realmente lo que estamos buscando acá es un rendimiento de un 12% más un 3% de la depreciación del peso. De cualquier forma, vamos a poner una variancia de un más menos 2%. ¿Qué significa esto? Vamos a ver tres resultados, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de conseguir 15 conseguimos 13%? ¿Qué pasa si en lugar de conseguir 15 conseguimos un 17%, ¿no? Las tres opciones. Y la frecuencia siempre va a ser anual. Y una vez que le picamos calcular, nos va a arrojar esta gráfica. Y lo más interesante es que nos va a decir, en 10 años ya tendrías 1.5 millones de pesos, ¿no? Entonces creo que esto es sumamente importante, porque si se dan cuenta, estamos siendo conservadores, no estamos hablando de una inversión inicial de 50,000 pesos y de una contribución mensual de 5,000 pesos, que creo que es algo que todos pueden hacer. Si multiplicamos esto por 12, porque son 12 meses, estamos hablando de una contribución anual de 60,000 pesos, ¿no? Si lo multiplicamos por los 10 años, estamos hablando de 600,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que de los 1.4 millones, 650,000 pesos es capital que hemos puesto y todo lo demás, que viene siendo, ¿cuánto? Como 800, son completamente ganancias, ¿no? Entonces es sumamente interesante y vemos cómo cambia, cómo varía. Si en lugar de conseguir el 15% conseguimos un 17%, estamos hablando de 1.5 millones. Y si en lugar de conseguir el 15 conseguimos un 13, 1.2. Sin embargo, vamos a ver cómo esto cambia todavía más con el tiempo, ¿no? Ahorita vamos a poner el ejemplo. Ahora, ¿qué tal si en lugar de 10 años lo dejamos 20 años?
como pueden observar, los resultados son exponenciales literalmente, porque no se trata la inversión en el interés compuesto. Estamos hablando de que en 20 años ya tendríamos 7 millones de pesos, básicamente, ¿no? 6.9. Pero lo interesante es ver cómo una variación tan pequeña de 2 puntos porcentuales sí hace la diferencia. Porque si observamos acá el 17%, estamos hablando de, en lugar de los 7, básicamente 9 millones de pesos, ¿no? Que son 2 millones más solo por 2 puntos porcentuales. Entonces, esto es algo más, es muy interesante y con el tiempo se va mostrando todavía más, ¿no? O sea, se hace más la diferencia. O sea, la gráfica va a tender esto a levantarse más y a separarse más de esto. Este, pero bueno, ahora, un último ejercicio. ¿Qué pasa si invertimos 40 años? Que 40 años es sumamente, digo, a lo mejor suena mucho, pero realmente no es tanto. Pero te lo pones a pensar, si empiezas a invertir, vamos a pensar que empiezas a invertir hasta tarde, ¿no? A los 25 años. En 40 años, estás hablando que tendrías 65, sería tu edad básicamente del retiro, ¿ok? Vamos a observar cuánto estaríamos generando para nuestro retiro. 120 millones de pesos, ¿no? Más que suficiente. Bueno, depende de los estilos de vida de las personas, pero creo que es más que suficiente para muchas personas. Y vean lo que les comentaba, vean cómo se empieza a separar cada vez más las gráficas. Si observamos, si en lugar del 15 obtenemos el 17, estamos hablando de que tendríamos 214 millones de pesos, casi el doble. Por eso es la importancia de estos, que dices, ay, no, solo 2 puntos porcentuales. No, 2 puntos porcentuales es un montón de dinero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Si tú te pasas, empiezas a los 25, repito, vamos a pensar que empezaste tarde, empiezas a trabajar a los 25 por X o por y empiezas a hacer estas contribuciones mensuales, 5,000 pesos, hasta que tengan los 65 años, etcétera. Estamos hablando de que te retiras con 120 millones de pesos. Te voy a decir algo, les voy a decir algo, señores. No hay ninguna forma el día de hoy que en el retiro te dé 120 millones de pesos. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, para empezar, las contribuciones pues son básicamente mínimas. Digo, tú puedes contribuir de más, pero eso es otra cosa. Y los retornos son muy distintos. Estamos hablando de que los Afores creo que han retornado un 7-8% dependiendo del Afore, ¿no? Porque hay unos que van peor. Entre comisiones y entre X o Y te empiezan a quitar bastante. Entonces, esa es una manera que tienen las personas de retirarse bastante accesible. Y vamos a suponer que, ¿sabes qué? No, el mercado estuvo la tostada, 10% de retorno. Aún así estamos hablando de 30 millones de pesos, ¿no? Que repito, es mucho más que cualquier Afore vas a obtener, ¿no? Y repito, si obtienes el 12%, que serían 2 puntos porcentuales más, ya estás hablando de 50 millones de pesos. Entonces son sumas bastante interesantes. Y repito, solo estamos haciendo una contribución mensual de 5,000 pesos. Eso no significa, o sea, si pusiéramos inclusive una contribución mensual mayor todavía, pues obviamente el monto sería mucho, mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, es la importancia del tiempo, es lo que quiero enfatizar, la importancia del tiempo en el mercado. Es muy importante, sin importar cuánto dinero tengas al inicio, tratar de empezar a meter el dinero. No tiene que ser específicamente el mercado, puede ser, si por alguna razón te gusta el bienes raíces y sabes de eso, pues en bienes raíces. Hay distintos instrumentos de inversión, pero lo importante es estar invirtiendo desde que puedas, ¿no? O sea, si puedes desde los 18, increíble, ya estás 7 años adelante que prácticamente todo, ¿no? Y inclusive más, porque en promedio el mexicano, no me acuerdo de la edad que empieza a invertir, pero esto ya más alta, ¿no? O sea, no es una cultura financiera que tengamos y por eso es muy importante entender esto, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que si llegamos a, si Dios nos da vida, llegamos a vivir a los 65 años, que es alto, no altamente, sí, altamente probable, porque el estilo de vida que tenemos y los años que estamos viviendo cada vez va al alza. Estamos hablando de 40 años que empieza a los 25, que puedes estar invirtiendo, que puedes estar generando estos rendimientos para luego tener un retiro muy agradable. Hay mucha gente que llega 5 años antes de retirarse y no tiene básicamente con qué retirarse, ¿no? Y lo que le van a dar en el Afore o en el IMSS es mínimo, ¿no? Entonces, es muy importante iniciar temprano. Si llegas esto a los 40, 50 años, ya es mucho tiempo que se perdió, sin importar el monto que tengas, ¿no? Entonces, eso es la importancia de iniciar temprano y creo que eso es lo que más me gustaría. Si aprenden algo, solo una cosa del canal sería eso, ¿no? Inicien temprano y inviertan en lo que, pues en lo que hay bastantes instrumentos, ¿no? En lo que más se les adecue a ustedes. Ahora, por ejemplo, nosotros, si ven el canal, estamos invirtiendo en acciones particulares, ¿no? Pero eso no es para todos, porque es muy difícil estar dándole seguimiento y estar analizando cada vez que hay una conferencia de prensa, cada vez que hay una conferencia de resultados trimestrales, etcétera. Sin embargo, hay una opción muy sencilla que todos pueden hacer, que es simple y sencillamente los mutual funds, ¿no? Los index funds, perdón, que son
simple y sencillamente son fondos que incluyen todo el mercado y cubren el mercado, ¿no? Por ejemplo, digo, vamos a ver un ejemplo de un fondo, es el SPY, que ese creo que existe en GBM Plus, que también es muy bueno. No es de Vanguard, porque creo que Vanguard es de los mejores, al menos en comisiones, pero o sea, vamos a ver el ejemplo nada más para que tengan una idea. Ahí está acá, es el SPY, sí, sí está. Si vemos en los 5 años pasados, ha generado un rendimiento de un 24%, ¿no? Que es como un 15, sí, casi como un 15% básicamente, a lo mejor un poquito menos, pero es el rendimiento que estamos buscando, ¿no? Obviamente entiendo que estos años han sido muy buenos, ¿no? O sea, eso no queda duda. Este periodo de 5 años a lo mejor no es tan representativo, porque ha sido un periodo muy bueno en general para el mercado. Pero vean lo mismo, ¿no? Si en lugar de un 15 contienen un 2 o un 10%, siguen siendo resultados muy, muy, muy importantes. Eh, pues eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios y nos vemos en el próximo.